Amigos, hemos llegado oficialmente donde termina Honduras. Ya no hay nada más aquí absolutamente. Vamos a acercarnos aquí y vamos a grabar bien todo. Vean, todo eso son pescadores y estas son las champas, son casas temporales. Así es, amigos, efectivamente, como vieron en el título de este video, hoy en este video vamos a conocer el fin de Honduras. Vamos a ir hasta la puntita de Honduras que aparece allí en el mapa. Justo ahorita vamos aquí por en medio de manglares en un canal que está muy seco. Vean, allá atrás está nuestro chofer. Pero ahora, bueno, venimos en un pipante y la meta de este día es llegar hasta Irlaya, que es la punta de Honduras, ahí donde acaba. En esta oportunidad también me acompaña aquí Jonathan Moncada de Nadie Te Ve y Nadie Te Escucha. Entonces vamos a ir aproximadamente 3 horas por este camino, bueno, no camino, por el agua aquí, por el río, hasta llegar a nuestro destino. Obviamente en el camino les iré mostrando todo lo que pueden encontrar durante todo este trayecto. Así que vamos a ver qué pasa. Por si alguno de ustedes no sabe dónde estamos, estamos ahorita aquí en el departamento de Gracias a Dios, específicamente en el municipio de Puerto Lempira. Vean los perritos cómo andan. Y estamos pasando ahorita una comunidad que se llama Cancún. La verdad que ahorita vamos un poco rápido. Yo pensé que íbamos a ir más lento, pero vamos un poco rápido. Entonces posiblemente lleguemos en menos tiempo de lo que pensamos. Esperamos llegar de día todavía a Irlaya. Vean esa lancha que va ahí enfrente, va sacando tierra. Esas personas que van caminando ahí son los pasajeros de esa lancha. Y nosotros aquí vamos empujando con un remo porque está seco, sequísimo. Amigos, acabamos de llegar ahorita a una comunidad aquí que se conoce como Cruta. Vean lo que están viendo atrás de mí. Ese es un puente donde paran a todas las lanchas y todos los pipantes que van a pasar por aquí. Hay unos militares ahí, también hay unos navales, donde hacen una revisión, le piden a ustedes los documentos, la cédula, le preguntan a qué van, qué andan haciendo. Más que todo es para tener un control de las personas que pasan por aquí, por esta zona, ya que aquí cerquita está el mar. Entonces eso es para evitar más que todo que pasen cosas ilegales por aquí. Cruta, como les digo, es una comunidad misquita que está aquí en esta parte del departamento de Gracias a Dios. Está en el municipio que le conocen como la zona recuperada, el municipio de Ramón Villeda Morales, el cual antes pertenecía a Nicaragua, pero en el gobierno del presidente Ramón Villeda Morales fue recuperado y ahora pertenece a Honduras geográficamente. Honestamente no sé qué significa el nombre Cruta, pero seguramente va a tener algún significado en misquito. Si encuentro la definición se las dejo por aquí para que ustedes también sepan qué significa este nombre. Ahora sí vamos a continuar con nuestro camino, ya que nuestro objetivo es poder llegar hasta la puntita ahí donde termina Honduras. Acabamos de llegar a un lugar que se llama Cocotigny, donde dicen que vienen personas a venderte cosas aquí al pipante. Así como cuando se montan los vendedores a los buses a venderte allí de todo, aquí vienen aquí al pipante en el agua a venderte. Naxo. Naxo, queso empanadicao narza. Queso. Queso empanadicao. De coco. De queso. De queso. Empanada de queso. 10 freis. Y el empira. A 10 de Cum. Cumi 10 lempiras. ¿Querés uno? Mire, ve que hay aquí. Nada que cae. Cangrejos vivos, papá. ¿No? ¿Cómo se llama esto? Guajiru. Guajirú. Pero están listos para comer. No. No. Tienen que vivos. cocinarlo. Solo hay que están matarlo. vivos. Se hace sopa. Deme una. Esto es Agarre. rasti. ¿Quién quiere rasti? ¿Eso qué es? Estos son... ¿Qué era? Eso es el mismo animal mismo. este. Pero ya está cocido. Eso Este sí. ya está cocido. ¿Eso lo puedo comer ya? Sí, ya se lo puede comer. ¿Qué valen? ¿Cuánto vale? precio. ¿Qué precio? 20. 20 la bolsa. Uy, qué rico esto. Empanada de queso, qué rico. También eso es lo mismo. Sí, es el mismo animal. Cangrejo con guineo verde hervido en bolsa, algo que en ningún lugar se puede ver, solo aquí en la Mosquitia. Voy a comprar una. Thank you, vale. Qué loco esto. No sabe, a mí me habían contado que vendían cosas así, pero nunca la había visto. Vean, esto ya está hervido. Supuestamente son jaibas, como jaibas, cangrejos, vean. Y aquí tiene el guineo verde. Esta empanadilla está bien rica, es una empanadilla de queso. Muy buena. Es una quesadilla. Está sabrosa, la verdad. ¿Saben qué compró? Queso empanadilla. Empanada de queso y compró un guajiru. Guajiru. Guajiru piaca. Esta se llama Guajiru. Guajiru Piaca. Guajiru Piacan. Guajiru Piacan. Vean que estamos aquí rodeados de manglares completamente. Paramos un ratito para probar esta comida, se me olvida el nombre. Guajiru piaca. Guajiru Piacan. Eso. Sí, vean esto.
Es una garra de un cangrejo. Está hervido, huele hervido. Vea nada más. Vea la carnita. Esto es pura carnita. Se llama guajiro porque tiene muchos pelos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Tiene un sabor dulcito. Es como la jaiba, pero dulcito. Bien rico. Me dicen que se llama guajiro porque tiene muchos pelos. Vean eso. Yo creo que no tenía presto barba este cangrejo. Muy bueno, la verdad. Por 20 lempiras esto es un manjar. Una delicia y te mantiene. Entramos ya en el río. Vamos para Pulsivila, Pacuito, Sidaxa, Ven. Vamos a pasar también por Raya a llegar a Club Key. De Club Key vamos a dormir en Club Key y vamos para Ilaya. Vean qué tremenda vista tenemos aquí. En medio de manglares. ¡Wow! ¡Qué chulada! Vean, 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 vean. Amigos, llevamos 2 horas y media de viaje. Salimos a la 1 de la tarde de Cauquira. Estas son las 3 y media de la tarde. Vamos bien lento, la verdad, porque está muy seco. Estamos en verano ahorita, entonces dicen que está muy seco el canal. Hemos dejado un montón de comunidades aquí atrás. Nos dijo nuestro guía que es mejor grabarlas al regreso, para así no levantar sospecha de que andamos grabando ni nada por el estilo. Entonces grabarlas hasta que pasemos de regreso y le vamos a hacer caso. Creo que es lo mejor. ¿Por dónde vamos, guía? Vamos por Pacuy. Vamos por Pacuy. Falta mucho. Falta mucho. Bueno, todavía falta. Ahí los actualizo en un momento. Acabamos de hacer una parada para volar el dron aquí y grabé unas tomas increíbles, pero hermosas. Y me di cuenta de que aquí cerca está el mar. Ahí en el dron se puede ver que el mar está aquí a unos cuantos metros. Una belleza, la verdad, una chulada aquí. Estamos rodeados de lagunas, rodeados de manglares. Algo también que me pareció curioso y debo mencionar es que aquí en varios lugares he visto que hay rótulos que dicen no cortar los manglares, no cortar los mangles, por favor. Y es que los mangles son los que mantienen que haya agua aquí en esta zona. Y si los cortan, pues se van a secar aún más rápido. Viajando con Seone, viajando con Seone. Síguelo en las redes, síguelo en las redes. ¿Cómo? Viajando con Seone. El guía es todo un artista, cantante, compositor, de todo, todos los instrumentos toca, dice. Hasta compuso una canción ahorita. ¿Por dónde vamos, guía? Vamos por la comunidad de Ben. Vamos pasando por la comunidad de Ben. Bueno, esas casitas de ahí son la comunidad de Ben. Vean algo que les quiero comentar que me parece curioso en este pipante que vamos. Es que se le mete el agua, vean, vean, vean. Hay que darle con este balde así y luego sacarla. He sacado como unas 200 palanganadas de estas, creo, en todo el viaje. Y así durante todo el viaje. Vamos pasando por una comunidad aquí que se llama Raya. Raya, comunidad de Raya. Y justo vamos a pasar por un puente. He visto como unos 6 de estos puentes en todo este viaje. Son bonitos estos puentes, así se miran muy bonitos. Vean, ese es el mapa de Honduras. Nosotros vamos justo pasando por ahí, donde ahí se llama Raya. Vamos a dormir en este lugar que se llama Cluquí. Y nuestro objetivo es poder llegar, vamos a intentar llegar hasta ahí, hasta donde termina Honduras, ahí en esa puntita. Vamos a hacer lo posible llegar a la puntita. No sabemos si vamos a lograrlo, pero vamos a hacer todo lo posible para llegar hasta ahí en este viaje. Se respira un aire puro, pero súper puro, alejado de la ciudad. Una belleza, la verdad. Oigan los pajaritos. Amigos y amigas, vean que llegamos aquí a un lugar que se llama Irlaya. Bueno, Irlaya aparece en el mapa, pero me dijeron que en realidad el nombre es Ilaya, que traducido al español significa agua de montaña. Y vean que estamos justo ahorita aquí, como pueden ver ahí en el mapa, estamos donde termina Honduras. Ahí ese puntito azul es donde estamos nosotros parados aquí, bueno, sentados en este momento. Pero mañana vamos a ir a la mera punta de gracias a Dios. Pero de momento, como pueden ver en mi mano, tengo aquí un arroz con frijoles en coco, me imagino. Y tengo un pan que aparentemente es pan de coco también. Aquí las personas consumen mucho pan de coco, consumen muchas cosas hechas en coco. Nos estamos hospedando aquí en una casa. Nos recibió aquí un amigo de mi guía que está ahí atrás de cámara. Saludos para el guía. Nos ha recibido muy bien, la verdad. Mañana se los voy a presentar quién es. Y también mañana vamos a salir a hacer tomas. Llegamos aquí ya de noche, por eso no pude grabar absolutamente nada, pero mañana vamos a salir a grabar y les voy a mostrar todo aquí a detalle. Pero de momento quiero probar esta comida que huele muy bien, la verdad. Vamos a ver, creo que es rice and beans, vamos a ver. Sí, esto está cocinado con coco, creo que es pan de coco, vamos a ver. Wow, pan de coco, y parece que es de hoy, está muy fresco, la verdad. Nos dijeron que nos querían dar huevo y que nos querían poner un pedazo de pollo, pero que las gallinas no existen aquí de momento. Les pegó una plaga y murieron. Entonces las gallinas están chiquitas aquí en esta comunidad. No hay huevo, no hay absolutamente nada, no hay mantequilla, no hay hot dog, no hay nada.
porque traer cosas aquí es muy difícil. Así que con su permiso déjenme disfrutar de esta cena y nos vemos mañana en la mañana. Muy buenos días mis amigos, amanecimos aquí en un día más. Estamos ya más cerca de llegar hoy a donde termina Honduras, a la punta de Honduras. Estamos aquí en una comunidad que se llama Iralaya, como les dije ayer. Hoy salimos temprano a caminar aquí para conocer un poco. Ahorita faltan 5 minutos para las 7 de la mañana y estamos aquí en el cementerio de esta comunidad. Aquí las personas les gustan hacer las tumbas así como bien grandes, le ponen cruz y todo. La verdad que se mira bonito, pero déjeme decirle que por en medio del cementerio pasa la calle que todo el mundo circula. Y algo que les quiero decir que me sorprendió ayer que llegué a este lugar es que aquí en esta comunidad donde estamos tenemos señal 4G. Vean, allí en mi teléfono dice LTE, que es la señal que está aquí, es señal de telefonía de Claro. Y eso se debe a que aquí, justo aquí atrás de mí, eso que están viendo ahí, es la torre de telefonía. Entonces sería aún de más que no hubiese buena señal aquí en este lugar. Entonces yo venía así como preocupado diciendo, pucha, no voy a poder ver las redes ni nada. Y cuando llego aquí tenía la mejor señal que he tenido en toda la Mosquitia. También me decía aquí mi guía Jonathan que en esta comunidad es donde están las mejores casas de toda la Mosquitia. Aquí es el lugar donde existen las mejores casas, las más bonitas de toda la Mosquitia. Entonces voy a ver si grabo algunas para mostrárselas. Andamos grabando un poco así como de bajo perfil porque todo el mundo nos queda viendo. Vean que en esta comunidad donde estamos se usa mucho el Córdoba, que es la moneda nicaragüense, ya que estamos cerca de la frontera. Vean, este es el de 1000 Córdoba, ahí dice Banco Central de Nicaragua. Este es el de 500 Córdobas, este es el de 200 Córdoba, este es el de 100 Córdoba. Vean, este es azul. Yo estuve en este lugar aquí en Granada. Este es el de 50 Córdobas y este es el de 10 Córdoba. Y el de 5 pues es una moneda. Aquí está 5 Córdoba. Ah, acá hay uno de 20. No, el de 20 también nos los trajeron aquí. Es el de 20 Córdoba. Hay una iglesia, una tortuga marina y así se mira por el lado de atrás. Interesante pensar que aunque estamos en Honduras, circula mucho la moneda nicaragüense. Vean que no les he dicho, pero anoche fuimos a la iglesia y estuvimos ahí en la iglesia un buen rato, la verdad. Esta toma que están viendo ahorita es de la iglesia anoche, pero nosotros por un momento pensamos que era vigilia porque ya eran más de las 10 de la noche. No, eran casi las 10 de la noche y nosotros todavía ahí estábamos en la iglesia, pero estuvo bonito, la verdad. El culto fue bilingüe, misquito y español. Ya lo que les quería comentar también de este lugar, no sé si ya les dije, pero esta es la última comunidad que existe de Honduras en esta parte del oriente de nuestro país. De aquí para más a la punta ya no hay absolutamente nada. Y vean que anoche que veníamos de la iglesia, este río, bueno, esta agua que están viendo aquí no estaba. Es como que la marea en la noche baja y todas esas lanchitas que ustedes miran ahí estaban prácticamente en la pura tierra. Y ahorita allá al fondo se pueden ver unas muchachas que están lavando ropa. Me gusta la verdad este lugar aquí de Irlaya. La verdad que me gusta, está muy bonito. Me dijo mi guía que me iba a traer a conocer aquí la frontera por donde pasa el río Coco Segovia. Estamos caminando aquí por una planicie y pues desde aquí supuestamente estamos muy cerca ya del río Coco Segovia. Vean, aquí las vacas andan así libremente. Ellas solas aquí comen, van al río a tomar agua. No ocupa que nadie la guarde. Por eso este camino parece que es como camino de bestia, ¿ve? Y desde allá, ya desde aquí así se puede ver un poco el río. Amigos, vean que hemos llegado aquí. Vean el mapa, dice que estamos justo ahorita en la frontera con Nicaragua. Lo que están viendo atrás de mí, eso que miran ahí, es el río Coco o Segovia, el río más largo de todo Centroamérica, el cual pertenece a Nicaragua. Es decir que ya ese río, si yo toco las aguas de ese río, ya estoy diciendo que estoy tocando ya Nicaragua. Nuestra idea es llegar hasta la punta de Honduras, pero todavía nos falta como un poquito para llegar. Está la posibilidad de irnos por río o está la posibilidad de irnos en moto, pero no es tan fácil conseguir aquí transporte para llegar hasta la punta de Honduras. Entonces el transporte aquí es muy caro. Nosotros andamos pues 5 personas, entonces como somos 5 puede salir aún más caro. Vamos a ver si logramos llegar hasta la punta ahí del departamento de Gracias a Dios, hasta donde termina Honduras, hasta ese lugar donde dice la historia que Cristóbal Colón, cuando iba pasando por ese punto, dijo: gracias a Dios que salimos de esta Honduras. Y pues aquí estamos nosotros a la orilla del río, mientras cruza un pipante ahí con una persona y 2 niños sobre el río Coco Segovia. Por cierto, este río es muy hondo. Ustedes lo miran calmadito y todo ahí, pero es hondísimo. Así que lo voy actualizando a ver si llegamos hasta la punta de Honduras. Amigos, vean que conseguimos un motor para ir, ¿no? Muy seco. Ese es el motor, pero lo vamos a agarrar más adelante. Llegamos. Bueno, 4-4, capi, 4-4. estamos ya en la lancha, en el motor. Vamos a ver a qué hora llegamos a la punta. Y se llega hasta la punta, gracias a Dios.
Maestro, la broma en Pendor, maestro. Vean, 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 estamos entrando al río Coco o Segovia. Uf, el río más grande de Centroamérica. Wow, es ancho también. Vean, 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 vean. Estamos aquí ya en medio del río. Allá está Nicaragua, tierras nicaragüenses, tierras hondureñas. Estamos ahorita aquí en medio del río, que como les decía anteriormente, el río pertenece a Nicaragua. Entonces estamos ya, digamos, en aguas nicaragüenses. ¿Mitad y mitad? Ah, ok. Me está diciendo que la mitad del río es de Honduras y la otra mitad de Nicaragua. Entonces tenemos que ir nosotros por el lado de Honduras, porque si están los navales de Nicaragua y vamos por el otro lado, nos pueden correr. Son las 10 de la mañana con 15 minutos ahorita. Vamos en un motor 15, vamos a ver cuánto tardamos en llegar hasta la punta de Gracias a Dios. Vean que el mapa se mira como que hay un desvío. Esa línea blanca indica que es Nicaragua y para acá hay un desvío, que es justo el que están viendo ahí enfrente. Vean, ya para ahí en Nicaragua, este pedazo de tierra que está en medio se llama Cabo Gracias a Dios, y para allá vamos a dar al mar. Wow, siempre había pensado con llegar hasta aquí, pero no creí que iba a llegar hoy. Vean, estamos donde acaba Honduras. Vamos a llegar al mar ahorita, a ver qué hay allá. Vamos a ver qué hay en el mar. Ahorita acaban de pasar unos pescadores aquí al lado de nosotros. Nos dijeron adiós, creo que venían del mar. Amigos, hemos llegado. Me estoy bajando de la lancha aquí. Oh, está lodosísimo, se te mete el pie todo. Uy, se te mete hasta como más arriba los tobillos. Y eso que estamos, llevo las chancletas en la mano. Hemos llegado ahora sí, oficialmente, donde termina Honduras. Aquí hay muchas casas ahorita. Yo no pensé que hubieran muchas casas, pero me dicen, uy, pero me dicen que todas estas casas son de pescadores, son casas temporales. Vamos a acercarnos aquí y vamos a grabar bien todo. Vean, todo eso son pescadores que están ahorita en temporada de pesca. Y estas son las champas, son casas temporales, pero hay muchas personas aquí. Vean, también hay muchos perros. Todo aquello que se mira allá es Nicaragua. Esto es lo último de Honduras. Vean que aquí la marea está bajita ahorita. Él me está mencionando que desde noviembre, bueno, el tiempo de pesca es noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Son 6 meses de pesca. Después las personas ya se regresan a sus comunidades y dejan las casitas abandonadas, ¿verdad? Pero bien hechas. Después regresan ya con todos esos accesorios para volver a pescar. Más que todo ahorita están sacando el producto para la Semana Santa, porque se vende bastante. Pescado seco. Vean, esto es un trasmayo. Todo lo que está allá es pescado seco. Vamos a acercarnos un poco. Comprándolo aquí dice que el precio es suave. Más barato, un poco barato, sí. Precio accesible, pues se negocia, pero ya llegándolo de aquí a Puerto Lempira, digamos a Ceiba, ya el precio es un poco caro. ¿Cuál es el pescado, ¿no?, que más sacan, dice? El robalo. Robalo. El robalo. El filete también dice. Lo están salando aquí. Aquí están salando, un amigo. Exo. Sal dauquisma. Es el proceso del salado. Esta sal es día sal casa. Sal normal. Sal normal de manquisma. Ok, dean laca. ¿Cuántos días se seca? Le estoy preguntando cuántos días se seca. Dean relaca. Dice que cuando usted quiere 1 semana o 3 días, dependiendo del proceso, dependiendo del preparador. Este es filete de tiburón. 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 Oh. En misquito es ilili. Ilili. Ilili, tiburón. Tiburón. Tiburón, ilili. ¿Te puedo ayudar a hacer uno? ¿Cómo es el membre de doca? Doca, se guarda porque es un baño no me Dale pues. Estamos aquí salando pescado para Semana Santa. Un filete de tiburón sacado de aguas hondureñas. Aquí en Cabo Gracias, donde termina Honduras. ¿Cuánta sal le pongo? Sal al mancailal. Bastante dice. Ahí ve. O sea, tiene que estarle juntando los lados donde no tiene sal. Ok. Tiene que quedar bien salado. Mucha sal. Esta es sal normal, dicen. Sí, sal normal. No hay ninguna sal especial. En Mequito sería sal ailal mancaya. Sal ailal mancaya. Ayla y manca ya. Ajá, eso. Bueno. ¿Sí? ¿Más? Cau, Ya, aquí. bacat, maca, Ok. mancaya. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ver. Este otro. Bien, vamos a salar este todo aquí. Vamos pues. Bastante, va. Ailal, bastante ailal. Island. Ailal. Ahí en la majada. No sé, alguien se va a comer este filete hecho por mí aquí. No sé dónde va a llegar. Algún lugar de Honduras. Aquí lo mandan para todo Honduras. O sea, acá hay demasiado filete de pescado seco. Así, listo. Cheque. Cheque. Sí. Ya, bueno, terminé. Ya está el filete listo.
Hay que esperar que se quien dice de 3 a 6 días. Y luego está listo para comer en sopa de torta. Sopa, torta. Para la Semana Santa. Para Semana Santa. Vean, el Capi trajo aleta de Capi, tiburón. Capi. Y esta es una aleta de tiburón. Esto no se come. Cuando está seco lo venden. Oh, una aleta de Todo es tiburón. dinero, dice. Esto es dinero, vean. Usted piensa que no es dinero y lo bota, no, dice que es dinero. ¿Es dinero? Lasla es dinero, Lasla. Lasla. Lasla, Oh. dinero. Esto es como, tiene como huesos y si ustedes la hacen así es como escamoso. No sé, es raro la textura. Una aletita de tiburón. Tinky. Oh, vean esta chanchita. Cuirculupia. La mamá. Cuirculupia. Hijos de puerco, ¿va? Sí. Y ya estoy aprendiendo, mijito. Está aprendiendo, está aprendiendo. Lacan. Lacan. Lacan es seco. Seco, Inska lacan. Vean, pescado seco. Pescado Este ya seco. tiene varios días ya de estar acá por lo que veo. Sí, estos ya están Casi como ya listos, bro. casi listos para ya. Sí, Por son supuesto, muchos. mandarlos ya para la ciudad. Y me estaban diciendo que, bueno, aquí vienen bastantes compradores a llevar en cantidad, bastante, Bastante. 200, 300, 400 libras. Por eso hay mucho pescado Por eso aquí. hay mucho pescado. Vean, aquí hay más. Este Hay es más mucho grande. dinero, pues. Bagre, dice que se llama bagre. Este es bagre. ¿Este cuál es? Ese se llama Mirasol ese. Mirasol, dije que se llama. Este es Mirasol Mirasol, y este es bagre. bagre. Ah, Capi es cierto, sabe. bagre. Este es robarlo, ¿no? Vamos a ver, robarlo. El robado tiene una raya ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oh. Ah, vean aquí. Si ustedes quieren saber cómo es el robarlo es porque tiene esa línea. A mí así solo el pescado seco no me gusta, pero en una sopita, sopa torta con pescado seco, delicioso. ¿Qué vale la ropa aquí, Jonathan? Ah, ¿Qué vale la ropa? ah, la ropa me están diciendo que todos los chores 600 lempiras. Me dicen que esta vale 350 lempiras. Miren qué bonita, para el frío, ¿verdad? Hay un chor moteado ahí, Ah, bonito. un chor moteado, está bonito este chor, ¿ves? Aquí hay otro moteado. Bonito, 600. Este polo, todos están a 600 lempiras. Aquí en Bueno. Barrita también hay comercio. ¿Se imaginó que Hay habían comercio. chores aquí? No. Yo solo pensé que habían pescado. Yo tampoco imaginé que aquí había comercio, pero acá hay venta de ropa, de cortina, de zapatos, de todo aquí en Barrita, comercio total. Bueno, decidimos comer antes de irnos. Mi guía Jonathan anduvo buscando sopa de pescado. Irónicamente aquí hay mucho pescado, pero no había en ninguna casa sopa de pescado. Entonces nos tocó comer aquí atún, allá hay tamales, allá hay galletas, aquí hay sardina, allá hay pan de coco. También aquí una manzana. Provechito a esta hora del almuerzo. Muy buena. Son las 12 del mediodía y estamos almorzando aquí en la punta de Honduras. Una manzana. Amigos, hemos cruzado a Nicaragua. Estamos aquí en las playas nicaragüenses. Vean nada más, toda esa es la playa. Estoy saliendo del mar ahorita. Está un poco helada el agua, la verdad. La marea está baja también. Y vean que estoy aquí con mi hermano Marco Enríquez. Él es un salmista cristiano misquito de aquí de La Mosquitia. Tiene varias canciones, ¿verdad? Sí, varias canciones. Ya estamos haciendo el quinto volumen, gracias a Dios. Les voy a dejar aquí en la descripción del canal de él para que escuchen sus canciones. Están en Misquita, ahí pueden aprender un poco de misquito. Y él me estaba comentando que si viene la naval nicaragüense, ¿qué nos pasaría? Nos lleva a todos a Puerto Cabeza, sin preguntas, porque estamos aquí ilegal en la playa de Cabo Gracias, donde termina la frontera de Nicaragua y Honduras. Estamos en Nicaragua, ¿verdad? Ahorita estamos en Nicaragua, clandestinamente nos pasamos. Y me estaba comentando también aquí el hermano Marco que este cabo que está aquí hace unos años no existía. Sí, no existía. Es que a medida que va pasando el tiempo, vamos a decir que crecen. La arena. La arena crecen. Como una isla. Sí, una isla y va entrando al mar. Va Oh. entrando al mar. Entonces la mitad de ese cabo me decía Sí, que es de Honduras, la mitad de esa isla, de esa isla. esa isla creció en medio del límite de Nicaragua y Honduras. En el río Coco, ahí, sí. ¿verdad? Entonces esa es la mitad pertenece a Nicaragua y la otra mitad pertenece a Honduras. Qué interesante. Y ese que está ahí atrás, ese que ustedes miran ahí es el cabo del que estamos hablando. Ese es el cabo, ahí no vive nadie, ¿verdad? Ahí no vive nadie. Ahí Está deshabitado. Sí, deshabitado. Ahí uno puede subir a cazar. ¿Hay animales? Sí, hay animales, por ejemplo como venado. Ahí para cazar animales para consumo. Para consumo. Para Oh. consumo. Bueno, Marco fue el que me trajo aquí. Él es el que conoce, ha venido muchas veces aquí, ¿verdad? Sí, prácticamente aquí paso más Aquí tiempo pasa. pescando y comprando pescado para poder revender y subsistir, pues. Bueno, Marco, muchas gracias, un placerazo. ¿Lo va a ver? Vean que algo curioso de esta zona de Honduras es que las cosas son muy pero muy caras. Para que se hagan una idea, un galón de gasolina vale 200 lempiras. Y aquí Marco nos va a decir algunas cosas. Por ejemplo, un refresco, ¿cuánto vale por acá? Un refresco de 3 litros cuesta 100 lempiras.
y un galón de gasolina aquí puesto hasta aquí cuesta 200 lempiras, depende de la trayectoria de cada comunidad. Y una libra de arroz está a 16, una libra de azúcar está a 18. Y ahorita actualmente con la guerra que tiene Rusia con Ucrania, la cosa está peor porque la gasolina está subiendo más y más. Y aquí en la Mosquitia, aquí en la mera frontera de Honduras y Nicaragua, la vida es cara, la vida es cara. Entonces, así que para los que nos miran, la información que estamos dando es de primera y verídico, porque yo soy nativo de acá y aquí vivo, aquí paso más tiempo y así está la vida por acá, es dura y cara. Eso me hace pensar que muchas veces nosotros nos quejamos de las cosas que tenemos y hay personas aquí en nuestro mismo país que pasan condiciones muy pero muy difíciles. Aquí es muy difícil movilizarse, todo es más complicado, todo. Entonces, para ustedes que nos miran, les invito para que puedan ser un poco más agradecidos con lo que tienen, porque hay personas que desearían tener eso que ustedes tienen o eso que muchas veces tenemos y no valoramos. Ay marit kawal wina kuntakan sa Ipain kira prana palisa Rayaka wal wina kumitakan sa Nawait na ayay sa ayatiwal Ay marit kawal wina kuntakan sa Nahawait na anahamay rin na Wawina sunula karayuya upla kumsin mitala búscalo mamá Cuenta la historia que cuando Cristóbal Colón salió de Honduras para volver a España, dice la historia que Cristóbal Colón pasó por aquí, por esta vuelta, pasó por el mar, dio la vuelta y dijo: gracias a Dios que salimos de estas Honduras. Es por eso que el país de nosotros se llama Honduras y es por eso que este departamento le pusieron gracias a Dios. Aparte que es el único departamento donde no llegó la colonia española aquí en Honduras, es por eso que los misquitos se mantienen aún con su esencia, con su propio idioma. La verdad que estoy muy alegre, muy agradecido con Dios, muy agradecido con las personas que me trajeron también para poder conocer este lugar que es conocido como Barrita, pero que también se conoce como el Cabo de Gracias a Dios o la punta de Honduras, donde termina Honduras. Ya nos vamos porque nos espera un largo camino, pero largo camino de unas 6 horas para llegar a Puerto Lempira, si es que llegamos ahora, porque ya van a ser las 12 del mediodía. Entonces vamos a emprender vuelo y espero que les haya gustado aquí la punta de Gracias a Dios. En el camino les iré contando un poco más. Una prura, pamandag